¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro día histórico. Histórico porque no es muy común que hagamos un Liberalas y no es muy común que estemos los tres. Y estoy además con Esperanza y con Lupe, que tienen un aspecto hoy extraordinario. Seguro que están ustedes de acuerdo conmigo en que vienen especialmente juveniles las dos, están fantásticas. Bueno, me voy a callar ya porque si no, la tropa esta del Ministerio de Igualdad me va a acusar de algo, van a ir a por mí. No te va a acusar de nada porque estás dentro de Liberalas. O sea que aquí sí que se puede decir lo que uno piensa. Vale. Bueno, no sé qué tenemos que hablar hoy, pero me da que lo último es lo del lío del fiscal general del Estado. Si no lo saben ustedes, se lo recuerdo, tenemos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado ante el Tribunal Supremo por una causa en la que, digamos, se filtró a la prensa información anónima, sensible o, en fin... Anónima, nada de anónima. Anónima no, confidencial. Confidencial del novio de Ayuso. Del novio de Ayuso. Y entonces, bueno, ahora resulta que no solo nos hemos enterado de que efectivamente alguien filtró esa información deliberadamente, que está muy mal, sino que incluso hemos sabido, gracias a una información que ha publicado el ABC, que parece ser que quería Moncloa usar esa información para que Juan Lobato, el líder del PSOE en Madrid, la utilizara políticamente en la Asamblea, en uno de los debates con Ayuso, y resulta que Juan Lobato fue al notario a dejar constancia de que le había llegado esa información. Este tema, claro, es un poco enrevesado, pero no hay que, digamos, omitir un dato que me parece muy relevante, y ahora ya os dejo hablar, y es que Juan Lobato es, si no me equivoco, de profesión técnico de Hacienda. Es decir, que yo entiendo que Juan Lobato, cuando le pasan un dossier de un contribuyente, con datos confidenciales de un contribuyente, supongo que sabía al minuto de que eso no era muy legal y quizás por eso fue al notario. Pero la verdad es que yo de este tema estoy muy desorientado, así que me dejo guiar por estas dos amigas nuestras que nos lo van a contar mejor o por lo menos nos lo van a opinar. Venga. Varias cosas. A ver. En primer lugar, noticia de última hora, el juez ha llamado como testigo a Juan Lobato esta mañana para que vaya el viernes, o sea, con una cierta prisa, rapidito. Y segundo, que lleve el acta notarial. Segundo, o sea, que el acta notarial existe. El acta claro que existe, pero según dice Lobato... Yo no entiendo nada. Pues es lo que tiene que explicar, porque según dice Lobato, él no fue en ese momento al notario, fue después, cuando ya el Tribunal Supremo pidió el... no sé si no hace falta. Había incautado los dispositivos del fiscal general. Exacto. Juan Lobato va al... O sea, cuando vio que le podía salpicar el tema... Cuando vio que su nombre podía aparecer en los dispositivos incautados, acudió al notario en noviembre. Con lo cual, Juan Lobato lo que seguramente ha pretendido acreditar acudiendo a la notaría es que él no disponía de la información antes de que la publicase la prensa. ¿Por qué? Pues para quitarse de encima un posible delito de revelación de secretos. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno lee lo primero que declaró Juan Lobato al ABC y como se ha desdicho ahora, porque ha dado las mismas versiones del tema, como Álvaro dio de la llegada de Delcy Rodríguez, ha cambiado varias veces de opinión. Pues si uno lee atentamente las declaraciones, Lobato lo primero que dice es que a él le llega un mensaje de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete de Sánchez. Ya sería para rizar el rizo. Esto es el colmo, anoten ustedes, la jefa de gabinete del jefe de gabinete. La jefa de gabinete de... Además de los 870 asesores, los jefes de gabinete tienen jefe de gabinete. La jefe de gabinete de Óscar López, para que la gente me entienda que ahora es ministro, por cierto. Pues ves, en ese momento le llega un mensaje diciéndole que tiene que sacar una captura de pantalla del email que había enviado el abogado de Ayuso a la Fiscalía explorando una conformidad. ¿De acuerdo? Entonces... O sea, admitiendo un posible delito fiscal... Juan Lobato dice que la jefa del gabinete le dice que lo utilice en la asamblea al día Juan siguiente. Lobato le dice, yo no puedo
utilizar esto y le dice la jefa de gabinete. Hay un socialista con 2 dedos de frente, señores. Pero, ojo, hay un miembro del PSOE que tiene escrúpulos. Déjame que siga contando, espera. Espera. Entonces, la jefa de gabinete le dice, no te preocupes porque esto lo va a publicar un diario nuestro. Bueno, un cercano, pseudomedio será. Cercano, los que tanto se quejan de los bulos, el plural. Vale. Esto lo va a publicar un medio cercano a nosotros para que sirva de coartada. Entonces, lo que le dice Lobato a ABC es que él se niega a sacar ese correo en la asamblea. Pero si uno visualiza el vídeo de la asamblea, resulta que Lobato sí que sacó un correo y que mirando detenidamente el documento que sacó Lobato, parece ser que no es porque hay algún detalle que no aparece en lo que publicó el plural, es decir, que él saca una copia impresa del correo que le mandan a él. Y la cuestión es que, según publica el Confidencial, el plural fue el primer medio que lo sacó. Aunque hay una noticia del País que reproduce el contenido, la primera captura de pantalla de ese correo la saca el plural a las 9 de la mañana. Él interviene en la asamblea a partir de las 10. Y la cuestión es, si él habla con la jefa del gabinete, del jefe del gabinete a las 8, ¿cómo es posible que Moncloa tuviera ese correo electrónico a las 8 si el plural no lo saca hasta las 9? Entonces, ¿dónde enlaza esto? ¿Con qué empalmamos? Imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Es lógico pensar, presuntamente siempre, que Álvaro García Ortiz, cuando a él le mandan ese correo electrónico, esa captura de pantalla, lo primero que hace antes de filtrarlo a los medios, es que lo filtró él, presuntamente, es llamar a Moncloa y decirle, tengo esto. Hombre, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, tiene todo el sentido, es una hipótesis. Pero, en fin, está muy mal que lo haga. Hombre, tiene todo el sentido del mundo, pero evidentemente es un delito. No es que esté muy mal, es un delito. Pero es que les iban a estropear el relato. Es que el atestado de la UCO es demoledor. A ver, cuéntanos un poco, porque la UCO hoy hemos conocido un informe de la UCO sobre este asunto. ¿Y qué dice la UCO? Bueno, la UCO en el atestado, tal y como se han publicado en los medios, reproduce unas conversaciones que mantenían los fiscales, creo que todos son de la UPF, por cierto, habrá alguno que no, si no me equivoco, incluso el jefe de comunicación, el jefe de prensa de la Fiscalía, que, ojo, que no es fiscal y que ese señor tenga acceso también a determinada información tributaria, es muy grave, pues reproduce una serie de conversaciones que tenían en un grupo donde de lo que estaban preocupados desde el principio era de trasladar a los medios información para desacreditar a una rival política del Partido Socialista. Ojo que esto es la Fiscalía General del Estado. Y de hecho, aunque la prensa lo que ha sacado con razón es que la UCO concluye que Álvaro García Ortiz habría tenido una participación prominente en la filtración de esa captura, de ese correo, que es verdad que hay conversaciones que son demoledoras, es que de ese atestado se puede concluir también que la Fiscalía disponía ya no de ese correo, sino de todo el expediente tributario de la pareja de Ayuso días antes, es por lo menos desde el día 8, que es desde al que se ciñe la investigación. Si se amplía hacia atrás, es decir, si el juez Hurtado decide ampliar la investigación hacia atrás, es posible que incluso dispusieran de antes. Es decir, hay conversaciones de Pilar Rodríguez, que es la jefa provincial de Madrid, de la Fiscalía, para que la gente me entienda, en la que se habla ya de que es la Fiscalía la que filtró el día 12 al diario, al otro periódico afín al gobierno, de estos que están muy preocupados por los bulos, la desinformación y la intoxicación de la ultraderecha, pues filtra al diario datos del expediente tributario de Ayuso. Y de hecho es muy curioso porque ¿De Ayuso? No. De la pareja, de la pareja de Ayuso. Gracias por la corrección. Y de hecho, lo más llamativo es que se dan cuenta que están contándole al diario una cosa que todavía no ha sucedido, porque se les había olvidado mandar por correo al abogado de la pareja de Ayuso la denuncia. Dicen, anda, que
les hemos filtrado la denuncia y todavía no la tiene el abogado y corren a subsanarlo. Es una conducta muy grave porque lo que revela es que hay un organismo del Estado que forma parte del Poder Judicial, que tiene entre sus funciones preservar la legalidad a través del ejercicio de acciones judiciales, que ya no es que solo sea un afín al gobierno, que tenga cierta afinidad, algo que siempre ha sucedido, por desgracia, por cómo funciona el sistema de nombramiento, sino que se ha convertido en un auténtico satélite y, es más, hasta en un auténtico mamporrero del gobierno. Y luego, pero si la fiscalesa de Madrid le contesta a tu disposición. Y luego, en realidad, lo que demuestra también es la obsesión tremenda de todo un gobierno y de toda una fiscalía con Ayuso. Eso es un honor para Ayuso. Pero es increíble lo nerviosos que se ponen. Desde el principio, Álvaro. Pero si es que hay temas mucho más importantes y preocupaciones mucho mayores, ¿no? Pero es que les puede el ansia viva para actuar contra ella, para cargársela, pero y no paran de cometer errores. Vaya, pero no sé, a mí me sorprende. Oye, yo quería cambiar de tema, que me parece mucho más relevante que esto, que es grave. Es muy grave. Pero me parece mucho más relevante el caso de Aldama, Víctor de Aldama, compareció a petición propia. La tía, era el pequeño Nicolás. No, ¿cómo va a ser el pequeño Nicolás si es un señor que hemos visto que tenía un trato directo con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela? Pero vamos, de whatsappearse con Delcy Rodríguez continuamente. Que este periódico publicó que lo habían nombrado cónsul honorario de Georgia. Claro. ¿Para qué? Para conseguir una tarjeta de viaje que se utiliza en los viajes que se realizan empresarios para hacer gestiones gubernamentales o vinculadas con el gobierno, para tener una especie de trato VIP. Y oye, ¿quién viajó a Georgia, precisamente a Georgia, con Aldama? ¿El de la OMT? No, viaja ahora en Begoña y Hidalgo, el de Globalia. Sí, se han hecho varios viajes. También el de la OMT, vamos que a es georgiano. A ver, si esto tiene múltiples aristas, ¿no? Pero me gustaría saber un poco cómo lo veis, ¿no? Porque, ¿cómo habéis visto la declaración de Aldama? Evidentemente, Aldama, yo sí tengo claro que Aldama reconoce los hechos y los denuncia porque sabe que le va a ir peor si no los admite, es decir, él sabe que hay suficientes pruebas ya sobre la mesa como para condenarle por un montón de delitos y un montón de años, y evidentemente está tratando de minimizar la sentencia. Pero el gobierno hemos visto que no le da ningún tipo de credibilidad, quizás está en su papel, no lo sé, pero ¿creéis que esto se lleva por delante el gobierno? ¿Creéis que esto no tiene consecuencias? En cualquier país del mundo que no estuviera mirando a Venezuela como su modelo, esto sería para que el gobierno cayera, porque está clarísimo una serie de cosas. Primero, que el que introduce a Koldo en el ministerio de mayor presupuesto de todos los ministerios en Fomento es Pedro Sánchez, no es Ábalos, es Pedro Sánchez. Segundo, que la señora de Pedro Sánchez pues ha estado con Aldama en numerosas ocasiones, y que Aldama, después de haber negado Pedro Sánchez que lo conociera, resulta que ha estado cara a cara con él en uno de esos cuartos reservados que existen cuando hay unos mítines políticos. Y dice Pedro Sánchez, es que parece como que yo no podía empezar el mitin si no venía. No parece eso. Lo que parece es que le han puesto a Aldama en la tercera fila, que es donde se pone a la gente importante, y que ha estado contigo y que en la fila de los amigos de baloncesto. Amigos y conocidos. Aparentemente te ha dicho Pedro Sánchez a ti, Aldama, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. Me mantienen informado. Bueno, hay que recordar que al día siguiente, en realidad, este meeting, que es un meeting de Pepu Hernández en un teatro de Madrid, en la Latina, yo creo, ahí es un teatro. Al día siguiente, Aldama se va a México, a un viaje que organiza él para el ministro Ábalos. Correcto. Tú fíjate si sería pequeño Nicolás que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE le delega a Aldama la organización de un viaje al extranjero. Y Aldama organiza todo. No, le dice, tendremos que llamar al embajador. Y dice, Ábalos, porque no es de los nuestros. Y doy fe, porque nosotros en este periódico esto lo hemos investigado muchísimo, probablemente este es el periódico donde más ha escrito de esto,
y nosotros sabemos que ese viaje efectivamente se organiza de espaldas a la embajada y Aldama se encarga de la seguridad, del transporte, del alojamiento. Es decir, no estamos hablando del pequeño Nicolás, no. Estamos hablando de un señor que, oye, si un ministro de España se deja llevar a México por este tío, mira, dos cosas, es que, en fin. Dos cosas para desmontar el bulo de que este señor es un pequeño Nicolás y que es de la tía. Y que trabaja para la tía en plan Mortadelo y Filemón. Punto número 1. Dicen que cuando afirman que es el pequeño Nicolás porque larga y luego todo lo que dice es mentira. Lo primero que hay que recordar es que el pequeño Nicolás jamás se autoinculpó. Claro. El pequeño Nicolás lo que defendía era su inocencia y que no había cometido ningún delito. Cuando alguien se autoinculpa, ya no solo de los delitos por los que está siendo investigado, sino que se autoinculpa de otros nuevos, claro. Es porque es consciente, y así lo ha tratado con su abogado, que por cierto, Choclán no es un abogaducho cualquiera, ese es magistrado de la Audiencia Nacional. Y es mentira. Como que fuera el que inhabilitó a Garzón. Que fuera el que inhabilitó a Garzón. De la izquierda. El bulo. Bueno, pues... Bueno, es un abogado, es que vamos a ver, es que ahora si vamos a buscar la ideología también de los abogados... No, pero es que este era juez en un momento dado. Y lo han querido mezclar con la inhabilitación. Que es un de ultraderecha porque inhabilitó a Garzón. Parece que es un buen abogado. Es muy buen abogado, además es especialista en llegar a pactos con la Fiscalía. Yo no soy penalista, pero hay que tener en cuenta que una confesión de estas características, es decir, esta muestra de colaboración con la Fiscalía puede rebajar la pena de un delito hasta en 2 grados, es decir, de una pena de 6 años se te puede quedar en 1 año y pico, 2. Claro. Entonces, está intentando esquivar la cárcel. Claro, entonces lo que le ha dicho su abogado es, primero, él se está reconociendo culpable de delitos que seguramente estén entre los dispositivos y documentación intervenida, claro. ¿De acuerdo? Nadie se autoinculpa de delitos que no te van a investigar porque no se pueden demostrar. Claro. Punto número 1. Punto número 2. Hay que ser torpe desde el gobierno para retar a un señor que sabe, porque encima se ha publicado también el vídeo en el que la Guardia Civil, además... Le condecora. Un alto cargo de la Guardia Civil muy próximo al Partido Socialista, porque es muy próximo, es uno al que ascendieron tras el 11M, era el jefe de la Guardia Civil en Asturias, y tuvo un papel destacado durante el 11M, pues este señor cuando le condecora, una de las cosas que dice, aparte de agradecerle, que es extraordinario, le dice... Porque tú puedes llegar a apartados donde la Guardia Civil no puede llegar. ¿Qué apartados son Pues esos? Sí, la verdad es que a mí me deja impactado ese vídeo, efectivamente, pero es que hay que recordar que, como publicamos en The Objective ya en el mes de marzo, es que Víctor de Aldama era confidente de la Policía Nacional. Exacto. Es decir, que y medalla de oro. Claro, y de la Guardia Civil. O sea, que este señor efectivamente tenía una posición privilegiada y no precisamente... cualquier cosa. No, es el pequeño Nicolás. No es el pequeño Nicolás. A mí lo que me ha chocado es qué posición tenía él en la empresa Soluciones de Gestión, que es lo que hace no tenía ninguna. Todos los... Bueno, sí, pero cobraba, le darían una comisión. De Gestión, que ahí es un poco donde yo discrepo con él, porque él en su intervención de 2 horas hay cosas que dice que no son verdad. O sea, lo que pasa es que las dice para intentar también él quitarse también... ¿No se llevaba comisión él de No, sí, pero por ejemplo él dice que él cuando le piden mascarillas, cuando él se da cuenta de que hay una necesidad de mascarillas en el ministerio, él dice, vale, pues vamos a llamar a Soluciones de Gestión, que es una empresa que tiene experiencia trayendo material sanitario desde China. Eso era mentira, todo porque no traía nada. Las Soluciones de Gestión, que yo la investigué mucho en el año 20 cuando dimos la noticia, porque por cierto, este escándalo... es de nosotros, que nadie se nos atribuya lo que no es, como casi todos los que afectan a Sánchez, pero en realidad Soluciones de Gestión era la típica empresa que está dormida. Eso Lupe seguro que lo sabe. Lo sé. Hay sitios... Es que recuerdo hablar de este tema con Álvaro en 2020. Bueno, es que efectivamente tú y yo hemos hablado mucho de esta empresa. Efectivamente, ahora me estaba acordando. Bueno, el caso es que Soluciones de Gestión es una empresa fantasma, que no tenía actividad conocida el año anterior, que no tenía prácticamente empleados. Entonces son empresas que de repente tú activas para algo concreto, y en este caso necesitaban un vehículo para trincar. Entonces la activan para que le puedan adjudicar 3 contratos y ellos luego hacen el trapicheo, que por cierto, luego hemos sabido, gracias a la auditoría de Óscar Puente,
que la mayoría de las mascarillas ni siquiera se sabe si llegaron. O sea, que cuidado que han podido cobrar sin entregar mercancía a cambio, que ya esto ya sería el colmo, ¿no? Entonces, claro, él dice, no, es que tenían experiencia. No tenía experiencia de nada. De nada. ¿Y no te llama la atención que no mencionara a Francina Armengol? A mí me llama mucho la atención. A mí hay varias cosas de la intervención que me sorprenden. Por ejemplo, me sorprende que no hable tanto de Begoña Gómez, porque sabemos, está demostrado que en el año 20 Víctor de Aldama y Begoña Gómez al menos coinciden 7 veces en sitios de los que hay registro fotográfico incluso, es decir, es que coinciden en San Petersburgo, en una fiesta de cumpleaños de Ábalos, o sea, está documentado que estos señores han coincidido, por tanto, hasta cierto punto es lógico pensar que puede haber algún tipo de WhatsApp entre Begoña Gómez y Aldama, y probablemente ahí, si algún día los conocemos esos WhatsApp, va a ser explosivo, porque a poco que diga Begoña Gómez yo creo que va a ser muy llamativo. Me sorprendió que no hablara de Sánchez prácticamente, me sorprendió que no hablara de Francina Armengol. Hubo cosas que me sorprendieron. Me sorprendió que no habló mucho de la trama de los hidrocarburos, pero es verdad que estaba ante el juez de la trama de las mascarillas. Sí. O sea, que yo creo que probablemente habrá más capítulos de esto, ¿no? Habrá más capítulos. No, y sobre todo después de sentirse retado, porque esto funciona así. Lupe, si te retan, te llaman mentiroso y sobre todo intentan ridiculizarte, lo más seguro... Ahí se ha equivocado. Te pegan 3 tiros a tu coche. Eso es otra. Otra cosa que era un bulo, claro. Habéis publicado otro bulo. Bueno, fíjate que es que yo aquí todos los días nos acusan de bulos. Esto efectivamente fue... Mira, nos acusaron de varios bulos. El día que... Bueno, siempre nos han acusado de bulos, pero me acuerdo perfectamente de esto de Aldama. Uno, dimos que le habían pegado 3 tiros a su coche. No, es un bulo, tal, es mentira, no hay denuncia policial, no hay no sé qué. Bueno, pues hemos tenido que publicar hasta la foto del coche tiroteado, en donde sale Aldama reflejado, por cierto. O sea, que Aldama se ve que está viendo la foto. No es verdad, como han dicho otros medios, que es mientras estaba Aldama en la cárcel. No. No, es antes. Estaba antes. Es una semana antes de la cárcel. Por eso, precisamente, hay miedo. Por eso, cuando entrevistamos a 2 socios de Aldama, de la trama, que dieron aquí en este mismo estudio, hablaron de lo de las bolsas con dinero en efectivo, oye, les tuvimos que distorsionar la voz y la imagen porque es que estaban muertos de miedo. Pero les ha llamado el juez, han ido esta mañana. Les van a llamar, lógicamente, porque son gente... Alguno ha ido ya. Bueno, es que lo que resulta una increíble... pregunta para ti, Lupe. Lo de los hidrocarburos, que en el fondo es saltarse el pago del IVA, eso, si paga con dinero, ¿se arregla o es delito? ¿Eso es sanción económica o es delito? Vamos a ver, a partir de cierta cantidad de dinero es delito y lo están investigando porque es delito. Pero que tiene 72 millones de euros. Entonces pagar como el pago, la reparación del daño causado, evidentemente se tiene en cuenta a la hora de una conformidad o de una eventual condena. Pero si lo están investigando en la Audiencia Nacional es precisamente porque la cuantía lo investigan por unas, aparte de por tema fiscal, por otra cosa. De hecho, están en la cárcel. Ten en cuenta que no solo ¿En la cárcel está por eso? Sí, estaba en la cárcel está en prisión provisional por el tema de los hidrocarburos. Bueno, a ver, porque hay varios delitos, no solo el fraude fiscal. Claro. Yo quiero cambiar de tema, porque de Aldama vamos a estar hablando meses y meses, y quiero sacar un último tema aquí, porque no sé si habéis visto que hoy, creo que por primera vez en la historia, un líder del Partido Popular ha participado, ha hablado, ha sido orador en un congreso de la Unión General de Trabajadores, del sindicato UGT. ¿Cómo lo ves eso, Esperanza? Dale, Esperanza. ¿Te gusta o no te gusta? No lo sé, no hemos hablado previamente, o sea que yo no sé lo que va a decir Esperanza. Bueno, pues yo voy a decir que yo, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, sí es verdad que fui a los congresos de UGT y comisiones porque me invitaron y fui. O sea que tampoco lo considero un delito de lesa. No, hombre, delito no es. Pero puesto que le llaman los de las mariscadas, yo le contaba a Lupe cuando hemos venido que lo que más me ha divertido hoy en la prensa es que se ha reforzado la Policía Nacional en la Moncloa ante los crustáceos. Eso lo has leído en Diogenti, porque eso no ha salido en ningún otro sitio. Sí. Hay un tío que ha tirado que era centollo. Un centollo, imagínate. Pero ¿cómo puede ser desperdiciarse un centollo en eso? Se hace, pero bueno, estaría en mal estado, supongo. Víctor, que es gallego, que es nuestro técnico que está aquí detrás de las cámaras, claro, Víctor, tú esto no te lo puedes... Un centollo y varios crustáceos más. Coño, pero va puestos a tirar que tire unas gambas, pero por favor, que tiren centollo. Estaría en mal estado. Habrán desplegado pero, a ver, no me escribes la pregunta. No puedo criticar a Facebook. No, pero si yo no quiero que lo
acudir porque yo también he ido, pero yo creo que... Pero está como en una línea... ¿Pero tú interveniste, Esperanza? No interveniste. O sea, la novedad es que ha intervenido. ¿No? ¿Ha intervenido en el Congreso? No me invitaron a intervenir, me invitaron a asistir y asistí. No, eso pero sí, vamos, eso sí, eso está bien, ¿no? Sí, a mí, bueno, él tiene a mí lo que me parece es que le ha dado mucha leña, le ha dado muchísima leña a la vicepresidenta esta que quiere cambiar el horario laboral y que se cree que subir el salario mínimo no tiene problema, con lo cual yo no sé por qué no pone el salario mínimo a 3.000 euros, porque es que con menos de 3.000 euros no puede vivir una familia. Esta señora que no sabe de nada, bueno, pues se ha permitido el lujo de leerle la cartilla a Feijóo detrás de que hablara Feijóo. ¿A ti te gusta el cambio estético que se ha quitado las gafas? Bueno, yo no creo que sea solo estético. Lo que le ha pasado es que le ha dado un desprendimiento de retina. Lo sé porque ¿y eso te le han operado en Asturias los mejores oculistas de España. Sí. No sabía. Desconocía el asunto. Y entonces es muy duro, porque tienes que estar, creo, mucho tiempo y no siempre ves bien. ¿Y cómo ve? O sea, se habrá operado los ojos, ¿no? Bueno, no podemos... No sé si revelar... No vamos a revelar intimidades, ya está, Esperanza. Yo creo que además ha hecho algún arreglillo estético en la cara, al margen de Ha cambiado, sí, está muy cambiado. Yo creo que sí. Pero por eso vosotras... Pero es una opinión, ¿Pero le veis mejor o le veis...? Yo no lo sé. Mira, yo lo que quiero es una oposición a las políticas socialistas y no un sustituto del Partido Socialista. A mí no me... si tiene que ir porque lo invitan, que vaya. Si tiene que intervenir, que intervenga. Pero que haga un discurso que está más en la línea de lo que diría un líder del PSOE a lo que tendría que decir un líder de un partido de centro-derecha liberal, yo lo siento mucho, pero no tiene un pase, es infumable, sobre todo en un día como hoy con todo lo que ha pasado. Hombre, lo que muy bien, Lupe. Ha dicho muy bien Esperanza, por cierto. No, pero lo que sí que es tremendo es que con la que está cayendo, si el gobierno fuera del Partido Popular, los sindicatos estarían en la calle todos los días. Bueno. Pero que UGT es un sindicato vertical, vamos a ver. Yo respetaría mucho a un sindicato que de verdad se preocupara por los problemas y las vicisitudes que pasan los trabajadores. Pero es que durante estos 5 años hemos visto que realmente no hay una verdadera preocupación por la situación de los trabajadores y que únicamente se activan para realizar movilizaciones que nada tienen que ver con los trabajadores, muchas veces para empezar, y únicamente cuando no molestan al gobierno. Desde que se fue durante la pandemia y Cándido Méndez, este señor ha sido, para mi modo de ver, una catástrofe. Es un palmero, para España, es un sindicato, es un palmero y UGT es un sindicato vertical. Entonces, yo no sé realmente qué necesidad hay, ya no de ir o ya no de intervenir si te invitan, sino de hacer un discurso que vaya en la línea de lo que hubiera dicho pues cualquier líder del Partido Socialista. Es que... de verdad que los votantes que queremos echar a Pedro Sánchez nos sentimos un poco desamparados, porque nos da la sensación de que la alternativa a Pedro Sánchez es el heredero de Pedro Sánchez. Que yo no lo he escuchado directamente, pero parece que ha dicho algo así como la inmensa mayoría de mis votantes son trabajadores. Precisamente por eso no queremos UGT. Pero vamos a ver, que los trabajadores ya saben que les va mucho mejor con un partido liberal que con un partido socialista. Y si no lo saben, yo creo que ya pues lo están aprendiendo. Pues hay que explicarlo, ya va siendo hora de explicarlo. Claro. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Os agradezco una vez más que hayáis venido, que estéis tan guapas también. Sí. Mejor que Rajoy, digo. Mejor que Feijóo. Mejor que Feijóo. Pero Feijóo. Además, oye, vamos a decirle a Álvaro que también está estupendo. No. Álvaro, yo estoy cada día más viejo y más deteriorado. No, como viejo. Pero además Feijóo, que va a estar dentro de poco haciendo una cosa con The Objective. No se la pierdan, ya se la anunciaré yo en los próximos días. Sí, lo has contado. ¿Ya lo he contado? Va a venir a nuestro acto, ¿no? ¿Pero solo hemos contado? A mí me ha llegado. Bueno, pues vamos a tener un acto en los próximos días. Sí. Ya les informaremos y asistirá también Feijóo y otros muchos. O sea que espero que sea un gran acto, como todos los que celebramos aquí en The Objective, y una gran fiesta de Navidad. Muchas gracias a las dos y hasta la próxima.